Conceptualizado de los errores que se pueden cometer al hacer una extracción de una muestra, vamos a estudiar cuáles serían los pasos correctos o etapas en un proceso muestral para obtener un buen diseño muestral. Lo primero, por supuesto, es la formulación de los objetivos del estudio, porque en función de los buenos objetivos, de la buena formulación de objetivos, es toda la estrategia y toda la metodología que se genera para obtener una información determinada. Este es un paso importantísimo y que se debe definir claramente. Y luego vamos a definir a partir de ello una planificación del diseño muestral donde genera una estrategia de muestreo. Esta estrategia de muestreo es con el fin de cumplir o llegar a cumplir los objetivos que se han definido en la etapa previa. Y una vez que hemos definido la estrategia de muestreo, que vamos a ver en qué consiste cada una de sus etapas también, va a generar cuáles son los análisis correctos, o sea, los procedimientos estadísticos correspondientes a los datos que se obtienen una vez que se ejecute estas estrategias de muestreo. Y definidos los procedimientos, definidas las estrategias, se toman las muestras correspondientes y se ejecutan estos procedimientos a través de un análisis estadístico de los datos y su correcta interpretación, lo cual va a generar, por supuesto, finalmente lo más importante, que es la comunicación de los resultados, que va en función también de los objetivos que se quería lograr del trabajo. Estas serían las etapas para lo que es un diseño de un muestreo determinado, por supuesto los procedimientos que ya hemos aprendido para generar de acuerdo a los tipos de datos que tenemos, y también todo lo que hemos aprendido en estadística descriptiva de cómo generar los procedimientos y las interpretaciones de resultados para finalmente poderlos comunicar. El primer paso en este proceso entonces es la formulación de los objetivos de estudios. Dice, ¿qué es lo que tendríamos que ver en esta etapa? Esto también ya lo hemos venido viendo en el desarrollo de la materia. En esta etapa uno debe contestar preguntas: ¿por qué el estudio? ¿Para qué lo hacemos? ¿Dónde lo hacemos? ¿Cuándo va a ser ejecutado? Y todas estas preguntas deben estar respondidas en esta parte de la definición del objetivo del mismo. ¿Cuál es la población objetivo de investigación? Fíjese que a veces se define la población que queremos en realidad investigar, y la que luego es realmente compone la población física o real, es diferente a la que teníamos como objetivo. Y por lo tanto tenemos que ver claramente qué elementos van a componer la población real o física, porque todas nuestras interpretaciones van a ser referidas a esta población real medida, y la que realmente es la que se va a investigar. Ahí vamos a ver claramente, definir, tiene que estar definido cuáles son las unidades de muestreo, o sea, las unidades que van a ser posiblemente seleccionadas a partir del diseño muestral que hagamos, y finalmente también cuál es la unidad de análisis que se va a observar o medir para que tenga claramente. Esto genera en las variables a medir y que se observen unidades de análisis y en unidades de muestreo, de acuerdo si coincide o no con la unidad de muestreo, qué tipo de variables tenemos, si son cualitativas, si son cuantitativas. Puede ser que estemos haciendo una sola determinación, lo cual genera todo lo que hemos estudiado como univariado. Puede ser que estemos a partir de la misma unidad de muestreo, unidad de análisis, determinando más de una variable, lo cual genera variables vivas, o sea, estudios de dos dimensiones o bivariados. Con esto lo hemos visto, por ejemplo, en regresión. Y si tenemos más de dos características observadas o medidas, tendríamos estudios de multivariada, o sea, estadística multivariada, que bueno, están fuera de este curso. Cada una de estas poblaciones que se mide, o sea, cada una de estas dimensiones de variables que se determinan o miden, generan poblaciones teóricas cada una. Luego también hay que ver cuáles son los recursos que uno cuenta para hacer estos estudios y si puede ser factible ser ejecutado, para buscar los medios económicos y financieros que puedan
financiar el trabajo en general. Todo esto es parte de la planificación de lo que nosotros llamamos un estudio muestral. El siguiente paso es la planificación del diseño muestral. Esto a su vez puede ser subdividida en subetapas como las que sigue. Primero, determinar el marco poblacional, el marco o lista de elementos que componen la población física. Esto es muy importante porque todas nuestras interpretaciones van tan referidas a este marco poblacional que queda predeterminado. En cualquier trabajo de investigación, de paper o trabajos específicos que se hagan de estudios ambientales o lo que sea, también en el análisis bromatológico también sucede lo mismo, y es importante referir el marco poblacional al cual nosotros vamos a hacer las inferencias correspondientes. Luego, la primera pregunta, y siempre lo que se le hacen a los estadísticos, es decir, que les ayuden a determinar en los estudios cuál sería el tamaño de muestra más adecuada para tener una cierta precisión adecuada. Por lo tanto, es muy importante, definido una vez el marco poblacional, determinar cuál sería el tamaño muestral más adecuado con nuestros objetivos. Luego que tenemos el tamaño muestral, nos quedaría ver cuál es la técnica de muestreo que más es adecuada al estudio o las condiciones en las cuales se va a desarrollar la investigación. Esta técnica de muestreo también va a definir en los estimadores que nosotros marcamos cómo se calculan estos estimadores y sobre todo cómo se calcula su error de estimación para armar lo que se llaman, por ejemplo, intervalos de confianza. Lo primero, por supuesto, entonces, es la determinación del marco poblacional. Es muy importante definir el marco o lista de los elementos que componen la población física porque van a ser los susceptibles de ser muestreados y todas nuestras estimaciones van a estar referidas a ese marco o lista de elementos. El segundo paso, bueno, es tratar de determinar cuál es el tamaño muestral. Es la primera pregunta que siempre y se suele hacer en muchos estudios, es qué tamaño de muestra voy a obtener para generar una técnica de muestreo definida. Bueno, eso se puede deducir a partir, recuerden ustedes, cuando hablábamos de intervalos de confianza, del límite inferior del intervalo de confianza y el límite superior al intervalo de confianza, donde sería el valor del estimador más menos el valor del sesgo que se quiere cometer. Eso se puede deducir también de la fórmula que vimos en las diapositivas anteriormente, cuando vimos errores debido al muestreo. De ahí podemos decir que el valor de B, que es el error máximo de estimación, es igual al valor de Z, de acuerdo a cómo sea la distribución de muestreo, por el valor del error del estimador, que en este caso es el de X barra, que era de sigma de la variable que se está midiendo, dividido en la raíz cuadrada del tamaño muestral, que es el n. Si despejamos de esta igualdad el valor de n, vamos a obtener la fórmula que tenemos abajo, que nos permite calcular el tamaño de muestral que se genera en un muestreo aleatorio simple, ya lo vamos a ver en qué consiste esto, y que es igual a el cociente entre el valor del numerador, que es el valor de z para un nivel de alfa fijado elevado al cuadrado, por la varianza de la variable que se está midiendo sobre el cuadrado del error máximo de estimación que lo fija el investigador. Observen la fórmula, que el n va a crecer si nosotros el nivel de confianza que queremos es mayor, el valor de z va a ser mayor, por lo tanto va a aumentar el tamaño de muestra. Si la variabilidad que tiene la variable que estamos midiendo es muy grande, el tamaño de muestra también va a aumentar. Si hay homogeneidad en los valores de la variable que se está midiendo, es más homogénea, más pequeño es el tamaño de muestra que vamos a obtener. Y por supuesto, el error máximo de estimación, a mayor error máximo de estimación que nos permitimos cometer, más pequeño va a ser el tamaño de muestra. A menor error máximo de estimación que damos cometer, mayor va a ser el tamaño de muestra. O sea, si queremos
realmente tener un bajo error máximo de estimación, mejor tener un tamaño de muestra cada vez más grande. Estos son los conceptos o análisis elemental que se hace de esta fórmula. La primera pregunta que nos puede surgir es cómo podemos tener el valor de sigma cuadrado, que sigma, o sea, la varianza poblacional es un valor desconocido. Este valor puede llegarse a arribar de dos formas diferentes. Uno, por información bibliográfica de otros trabajos semejantes para esta variable que se está midiendo, podemos llegar a tener una estimación aproximada de cuál sería el valor de esta variabilidad. O puede que nosotros no tengamos ninguna información previa del asunto, entonces podemos tomar una muestra pequeña que se llama muestra piloto, y en esa muestra piloto, que tiene que ser por supuesto una muestra aleatoria, sacamos la información, una estimación aproximada de lo que es la varianza, y eso es lo que usamos como información para calcular el tamaño de la muestra. Puede ser que a veces en vez de calcular o estimar a través de una muestra piloto por información previa a la varianza, nos sea más sencillo colocar un valor del posible coeficiente de variación que tenga el estudio que estamos refiriéndonos. Por lo tanto, usaríamos eh, la segunda ecuación, donde incluye el coeficiente de variación. La única diferencia entre la primera ecuación y la segunda con respecto al valor b, que el error máximo de estimación que lo coloca el investigador, en el primer caso es esa proporción que lo fijamos nosotros, lo obtenemos multiplicando por el valor de la estimación de la media muestral. En cambio, en el segundo caso, el B es directamente la proporción que fija el investigador. Por ejemplo, si yo quiero tener un error del 10%, máximo admisible del 10% en la estimación del parámetro que estoy estimando, y en vez el B en el segundo caso es igual directamente a 0,10, sería 0,10 al cuadrado. En cambio, en el primer caso, el B sería igual a 0,10 por el valor estimado del X barra a partir de la muestra piloto. En caso que nosotros queremos estimar una proporción, el tamaño de muestra será seleccionado, como indica la diapositiva, en que lo que cambia es que ahora en vez de sigma cuadrado aparece pi por 1 menos pi, siendo pi la proporción poblacional que veíamos en el caso cuando estudiábamos proporciones en binomial. También estamos que si acuérdense que estamos en poblaciones finitas, y si el muestreo que vamos a hacer, el tamaño de muestra, eh, calculamos la fracción de muestreo. ¿Se acuerdan usted que fracción de muestreo era igual a n tamaño de muestra sobre n, que es el tamaño poblacional? Si esa fracción es mayor o igual a 0,5, debemos hacer algunas correcciones por población finita, por lo tanto las ecuaciones cambian y el tamaño muestral va a ser igual a lo que se indica en la diapositiva, donde va a ser igual al n, que es el tamaño poblacional por la varianza, dividido a la suma entre n menos 1 por d, siendo d el cociente entre el tamaño máximo admisible sobre el valor de z al cuadrado para el nivel de significancia que hemos elegido, más la varianza correspondiente. En el caso de la proporción es lo mismo, lo único que reemplazamos los sigma cuadrados por pi 1 menos pi. Todo esto son fórmulas o ecuaciones a tener en cuenta al momento de querer calcular cuál es el tamaño muestral más cercano en función del error máximo admisible que queremos en las estimaciones, en función de la variabilidad que tiene la variable que estamos midiendo, y por supuesto del nivel de confianza que estamos fijando nosotros.